La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos, ¿quieres ser sabio? Primera parte. Hoy, ¿quieres ser sabio? Segunda parte. Hablando de los pecadores que quisieran engañar, nos dice Proverbios 1, 15, 19. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de todo ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquí el Señor está hablando de camino o de vereda. Se trata de un camino que habremos de andar con ellos. Esto quiere decir que hemos de hacer lo que ellos hacen. Estoy hablando de los pecadores. Porque si no, pues ellos mismos nos van a echar de su camino y nos pueden echar cuando ya no les sirvamos. Cuando ya no les seamos buenos para nada, entonces nos van a echar. Así que la orden es simple y clara. No consientas, aléjate, porque sus pies corren al mal. ¿Cuándo han visto ustedes que un pájaro vea la trampa que se le puso para atraparlo? Nunca. Él solo ve comida, de tal manera que no parezca una red, porque eso es lo que le ponemos. Miren, yo recuerdo cuando era niña, había un patio muy grande. La casa tenía un patio muy grande, había nogales altísimos los árboles, entonces había muchas aves. Y para agarrar los pichones poníamos una caja, y en esa caja la parábamos y le poníamos un palito con un cordoncito, pero abajo de la caja le poníamos maíz para que el ave la viera y entrara. Entonces cuando ya el ave estaba dentro le jalábamos y caía. ¿Por qué? Porque ella no veía la red, ella no veía que era una trampa. Ella solo veía comida. ¿Y qué pasaba? Pues quedaba atrapada. Es lo mismo. Una camarilla de malandros adornan la red con un supuesto bienestar, con riquezas, con placer, amistad, diversión, etcétera. O sea, así nos presentan las cosas. Y el Señor nos avisa de esos peligros, pero ¿qué pasa? Que no lo oímos. Tristemente, eso fue lo que le pasó a Salomón. Él estaba rodeado de pecadores, incluidas sus esposas, que eran más idólatras que la misma idolatría. Y esa fue su trampa. Él mismo cayó en ella, porque el grito de su carne era más fuerte, que no vio el peligro ni oyó las advertencias. Y si ustedes se imaginan, si Salomón, considerado por Dios el hombre más sabio, cayó en la trampa de sus enemigos, ¿cuánto más nosotros, simples mortales? ¿Ustedes se imaginan eso? Y él sabía que el adulterio era pecado, y sin embargo lo hizo. Pues los perversos tratarán de engañarnos de forma magistral, porque los vemos haciendo lo que nos piden y que hagamos, y les vemos la riqueza, no trabajan, tienen dinero, buenos coches, buenas casas y una aparente felicidad. Pero ¿qué dice el texto? Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Proverbios 1, 20 al 33 dice: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que temeréis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bueno, ¿qué es la sabiduría? Pues eso lo aprendimos la semana pasada. Y nos dimos cuenta que la sabiduría es usar en la vida diaria y de manera correcta el conocimiento que obtenemos. También nos dimos cuenta que Dios es la fuente de ella y es quien por medio del Espíritu Santo nos capacita para que usemos correctamente el conocimiento que obtenemos por medio de la Escritura. En el Antiguo Testamento, los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas necesitaban sabiduría, porque sobre ellos recaía la responsabilidad de tomar decisiones correctas en asuntos no solamente políticos y sociales, sino también morales del pueblo, obviamente. Y para nosotros, pues es necesaria por los momentos difíciles que pasamos y porque también nos ayuda a tomar las mejores decisiones. En el pasaje, Salomón la presenta como persona a la sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría. La presenta como una mujer que ofrece su guía y ayuda al mundo. Y esa mujer se hace una pregunta y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y es una pregunta con la que comienza dirigiéndose a los simples, que son quienes más necesitan su ayuda, porque no están entrenados en los caminos sabios. Ya nos dimos cuenta que los simples son las personas que no tienen convicciones, son las personas que no tienen carácter, son las personas llevadas de un lado para otro. Pero además, fíjense, no solamente les dirige una pregunta, además se presenta como gritando en voz alta en las calles, llamando al simple, a los burladores y a los necios a venir a ella. Pero ¿saben qué? Es ignorada. Ella, la sabiduría, desafió a los necios para que se dieran cuenta de su falta y les preguntaba, ¿cuánto tiempo? Haz de cuenta que casi les dice, oigan, ¿cuántos días, cuántas semanas, meses o años más me van a rechazar? Porque si la llamada se ha prolongado durante algún tiempo, pues entonces ya se da por rechazada, se da porque que no quieran interés en obtenerla. Pero ¿saben qué? Que la sabiduría se va a reír de la calamidad de quienes la rechazaron. Y cuando hablo de sabiduría estoy hablando de Dios. Porque el problema con los simples es que les encanta su simplicidad. Prefieren su ignorancia necia a la corrección y la búsqueda de la sabiduría. No la quieren. Y esto ocurre porque la mayor tragedia de hoy en día es que hay tanto ruido que las personas no escuchan las cosas que realmente necesitan escuchar. Sin embargo, Dios está tratando de llegar a ellos con la voz de la sabiduría, pero están confundidos por todo el desorden que oyen de las voces necias que los alejan de la verdad. Miren, los necios son personas que ignoran la verdad porque son torpes y son obstinados. Su problema no es que tengan un coeficiente intelectual bajo o que tengan una educación pobre, no, porque no se trata de eso. Su problema es la falta de deseo espiritual de buscar y encontrar la sabiduría de Dios. Miren, ¿no se han dado cuenta que cada cierto tiempo hay las famosas campañas de sanidad y que vengan por su milagro, como que si los milagros fueran ropa que se está quedando rezagada y hay que sacarla como de lugar? Las ofertan, hagan de cuenta los milagros. Y la gente acude, prefieren acudir a esas gentes que acudir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos son necios, porque no quieren entender, son insensatos, no quieren entender. Y no, mira, vente, ya nomás les dice la comadre, no hombre, vente, que crees que va a haber una campaña, que va a venir el guatemalteco, que va a venir allá el colombiano y que va a venir no sé qué, y no, hombre, vas a ver y que te van a hacer tu milagro. A ver, esos que saben hacer milagros, que tienen el don de milagros de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales directamente? Porque saben que no es cierto. Dios puede hacer milagros, claro que los hace y los sigue haciendo todavía. Por supuesto que sí.
pero no es cuando nosotros querramos, es cuando Él quiere, y si quiere, porque en su soberana voluntad Él puede decidir lo que Él quiera. Entonces, ese es el problema, que ellos, hay tanto ruido y tantas cosas que les dicen y todo, y que eso es lo que escuchan y dejan de escuchar a Dios. Sin embargo, Dios está tratando de llegar a ellos con la voz de la sabiduría, pero están confundidos por todo el desorden que oyen de las voces necias que los alejan de la verdad. Miren, los necios, ya les dije, son personas que ignoran la verdad porque son torpes, son obstinados. No es que no sean inteligentes intelectualmente, no. Sí son inteligentes, pero no son sabios. Y no son sabios porque no conocen la palabra de Dios, por eso no son sabios. Así es como desafortunadamente muchos, como en el tiempo de Salomón, la rechazan y dependen de ellos mismos o dependen de lo que ven y no del que los ve. Y también dependen de su propia necedad. Y cuando esto sucede, experimentan problemas y desastre. Y las palabras de Dios sí les van a sonar, pero solamente como un eco en sus mentes, porque solo escogieron rechazar el temor del Señor y su conocimiento. Y eso es lo que los lleva a que cosechen lo que sembraron. ¿Y qué es lo que cosechan? Pues desastre sin salida y temor, pero no temor reverencial, no temor de respeto, sino miedo, con más angustia y sin ayuda que les salve. La sabiduría se presenta a todos, ofreciendo su ayuda a quien presta atención a sus palabras. Y se dice que clama a gran voz invitando a los pecadores al arrepentimiento. Y hace proclamas abiertamente para dejar en claro que la oferta de sabiduría es para todos aquellos que se encuentran en la calle. Y no me refiero literalmente en la calle, sino como hagan de cuenta que es un modismo, es decir, no, hombre, ese está en el suelo. O sea, que no tienen dirección, que andan sin rumbo, que no tienen quien los guíe, no tienen sabiduría, no tienen a Dios. A eso se refiere cuando dice que se encuentran en la calle. Se encuentran solos, no tienen nada que los guíe. Ahora, todo aquel que la escucha será aliviado del mal y va a vivir seguro. Ahora, ¿esto significa que los justos nunca tendrán un mal día o algún desastre en sus vidas? Pues obviamente no, pero hay una diferencia enorme. ¿Y saben cuál es? Que el hombre justo tiene a Dios, tiene fe, tiene esperanza. Y desde que tiene temor de Dios, tiene otra cosa. Y eso se llama sabiduría. Está bien en medio de sus tormentas de vida. Y esto es algo que los necios no pueden ni soñar. Miren, podemos estar en medio de un problema que creemos que no se va a poder, que cualquiera puede pensar que no se puede arreglar. Sin embargo, tener la paz que solamente Dios puede dar, porque es su paz. Dios, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, dijo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si Él lo dice, pues lo vamos a creer. Porque además Él es la paz, Él nos da de su paz. Por eso dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, dice. Esa es la diferencia. También dice el texto que los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ese aborrecer la ciencia es aborrecer el conocimiento de Dios, a eso se refiere. Este desprecio describe a quienes arrogantemente rechazan y desprecian la sabiduría de Dios, porque aman su simplicidad y desprecio. Por eso odian el conocimiento, ellos no quieren saber nada de Dios. Los burladores creen que todos saben y se ríen de las cosas que son realmente importantes. Miren, solamente observen una cosa y van a ver que mientras el simple tiene una mirada de no entender nada, o sea, se queda en blanco, ustedes le están platicando de las cosas del Dios y no entienden. Pero el burlador hace muecas de burla. Ah, no, sí, yo sé, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Sí, todo lo sabe. Pero se está burlando nada más. Lo dicen son de burla. Y pues es obviamente notorio, ¿verdad? En cuanto a esa actitud, hay una decadencia.
Porque miren, empezaron siendo necios y terminaron siendo burladores. Pero dice el escritor de Proverbios, hey, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Para recibir la sabiduría se necesita tener disposición para cambiar de rumbo y de dirección. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en lugar de buscar la necedad y el desprecio hacia las cosas de Dios, es que se dé un giro de 180 grados y se vuelvan a Dios y a su sabiduría. Eso es lo que hay que hacer. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Dice, esta es la reprensión que la sabiduría ofreció. Ella prometió que si era rechazada, se iba a reír de la calamidad. ¿Sí? Y la sabiduría rechazada no tiene nada que ofrecer al necio cuando la destrucción le llega como un torbellino. Por más que le digan, porque ¿a poco no es cierto que todo mundo dice conocer a Dios, aunque ni sepan quién es? Y les pasa algo y, ay, Diosito, y Dios mío, ayúdame. ¿A qué Dios le están hablando? Dios no los conoce, no los oye. O más bien sí los oye, pero no les atiende. Y dice muy claro, yo dice, me reiré de ellos, por cuanto los llamé y no me quisieron oír. Y déjenme decirles que la sabiduría no se ríe del desastre. De eso no se ríe. Se ríe de la victoria de lo que está bien sobre lo que está mal cuando les ocurre un desastre. O sea, se ríe por eso, por la victoria que está teniendo sobre lo que está mal cuando les ocurre un desastre. De eso se ríe. No de que les haya ido mal, sino porque está triunfando él sobre el bien, sobre el mal, el bien sobre el mal. Por eso ese cambio de 180 grados hay que darlo. Si si se va hacia un camino que está incorrecto, pues hay que volverse. Y no, miren, todo el mundo dice, hay que dar un giro de 360 grados. Hagan de cuenta que lo dicen con todas sus letras y con una boca así bien llena. Un giro de 360 grados. Pero no se dan cuenta que si dan un giro de 360 grados, caen en el mismo lugar. Hay que darlo de 180. Un giro radical. Si usted va hacia el sur, dése la media vuelta y váyase hacia el norte. Eso es de lo que se trata. Dice la palabra, dice, entonces me llamarán y no responderé. Cuando se rechaza la sabiduría, no existe un plan alternativo para el necio. Dios no tiene plan B para el necio. No dijo, bueno, no, pues sí, te voy a dar esto. No. Él ya tiene un plan marcado, un propósito para cada persona. Es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas, sí. Pero no de planes diferentes. No, Él tiene solamente un plan. En el momento de la crisis, el necio no puede suplicar y esperar recibir sabiduría instantánea o ayuda instantánea de Dios, como dice el texto. ¿Por qué? Pues porque no escogieron el temor de Jehová, dado que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento. Rechazarlo, pues obviamente es rechazar la sabiduría, es rechazarlo a Dios. Y dice, comerán del fruto de su camino. Las consecuencias de rechazar a Dios no se pueden evitar. El resultado de amar la necedad y despreciar la sabiduría, despreciar a Dios, va a ser la destrucción porque se echarán a perder definitivamente. Y eso finalmente los llevará a la muerte eterna. Así que los necios y burladores, si quieren, sigan comiendo y bebiendo sin freno. Pero no ignoren que si siembran iniquidad, inevitablemente cosecharán el torbellino de la miseria espiritual. Aunque digan que son cristianos, aunque digan que son sabios, aunque digan que tienen el conocimiento de Dios. No es así, porque sus acciones están diciendo lo contrario. Sigue diciendo el texto, sus propios consejos. La razón de la ruina del pecador se pone en su propia puerta. Él es necio, porque se aleja y desprecia la única cura, que es Dios. No quiere tener la sabiduría. Ya vimos sabiduría. ¿De qué sirve que tengamos el conocimiento si no lo aplicamos? O sea, por eso es necio, porque tiene la cura y la desprecia.
Y dice el texto, mas el que me oyere habitará confiadamente. Todo aquel que escuche el llamado de la sabiduría estará seguro y sin temor del mal. Porque como la mente de un hombre impío está ansiosa en medio de su prosperidad, bueno, pues así la mente de un hombre temeroso de Dios está llena de paz y alegría, incluso cuando pase por tormentas y desiertos. ¿Y saben por qué? Porque sabe que Dios lo tiene tomado de su mano. Fíjense lo que estoy diciendo, Dios lo tiene tomado de su mano, no que él tenga a Dios tomado de la mano. ¿Y saben por qué? Porque está más seguro cuando Dios lo tiene tomado de su mano a que cuando él toma a Dios. Porque Dios no lo va a soltar, pero la persona sí. Porque si no ve la solución, se empieza a desesperar y se suelta de la mano de Dios y empieza a buscar por otro lado. Y Dios no, Dios nos agarra y no nos suelta. Por eso no tiene temor del mal, porque sabe que la muerte se va a convertir en siervo del Padre y que lo llevará a su dulce presencia, y el dolor y sufrimiento solo pondrán en relieve, ¿saben qué? La promesa divina de algún día ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que, miren, ese es Romanos 8:28, su primera parte. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Ah, qué bonito se oye! ¡Ah, cómo se nos llena la boca cuando lo mencionamos y nos lucimos diciéndolo! Pero como hemos visto, ya conocemos, todos los textos tienen su parte B. Y aquí los proverbios nos otorgan sabiduría pura, porque nos dan conceptos prácticos para nuestra vida diaria. Estos proverbios y la obediencia a ellos son lo más cercano a demostrarle amor a nuestro Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que solamente quien pone por obra sus mandamientos es quien realmente ama a Dios. ¿Quién lo dijo? Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, así de que miren, si no guardamos los mandamientos de Dios, ni para qué anda repitiendo ese texto. Solamente los ignorantes pueden seguirlo diciendo y oyéndolo muy a gusto y muy bonito y todo. No, hay que obedecer para poder decir a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, en este proverbio aprendimos muchos principios. Y si usted me sigue, pues ya seguramente pudo darse cuenta de ello. Ahora yo pregunto, porque nos sirve esa pregunta, y no solamente es para ustedes, también para mí. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya sabemos? ¿Los vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido? Bueno, mire, la respuesta es personal, ¿verdad? Cada quien sabe. Yo, mientras tanto, le pido al Señor que nos ayude y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra, mostrarle nuestro amor. Y para que quienes se encuentren en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios, miren, salgan corriendo sin ver atrás. No sea que se conviertan en estatuas de sal. Y usted, crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe, medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice: ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén